¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Voy a comentar la conferencia 17, el sentido de los síntomas. Hay una primera parte de la conferencia donde él está sensibilizando al público un poco de la historia de su objeto, del objeto descubierto por él, que es el inconsciente, y del método inventado por él, que es el psicoanálisis. Él habla de que había en cierto modo un antecedente en la psiquiatría francesa, porque Pierre Janet había hablado por primera vez de ideas inconscientes. Decía que los síntomas neuróticos se podían esclarecer como exteriorizaciones de ideas inconscientes que podían dominar a los enfermos. Pero cuando se le preguntó de manera precisa, porque Freud ya había sistematizado lo del inconsciente luego, entonces le preguntaron, Freud dice que usted es el descubridor del inconsciente porque fue el primero en hablar de que habían ideas inconscientes detrás de los síntomas neuróticos. Entonces Pierre Janet dijo, no. Yo sí utilicé esa expresión, pero esa expresión era une façon de parler, una manera de hablar, no un concepto. En ese sentido, Pierre Janet renunció a ser el pionero del descubrimiento del inconsciente. Mientras que el método propiamente dicho de esto lo fue construyendo Freud con Breuer. Incluso para Freud es un gran descubrimiento, porque dice, quizás sea indiferente averiguar de quién procede el descubrimiento, pues ustedes saben que todo descubrimiento se hace más de una vez. Ninguno de una sola vez. Y de todos modos el éxito no siempre va aparejado al mérito. América no se llama América por Colón. El que descubrió América fue Colón, pero quien realmente armó los primeros mapas y todo eso, y a quien se le atribuyó, por ejemplo, el nombre de América, no fue a Colón, sino a Américo Vespucio, quien como ustedes saben, estudiaron en el bachillerato, fue el cartógrafo, quien hizo los primeros mapas. Si no, esto no se llamaría el continente americano, sino colombiano. No se descubre entonces, y ya habían venido antes los vikingos, y antes había habido también asiáticos que habían llegado por el Océano Pacífico, incluso en las colonizaciones primeras. Y por eso él dice que Breuer y Janet habían antes hablado de esto, pero no fueron quienes sistematizaron, como Freud lo hizo, el concepto de inconsciente como parte importante del aparato psíquico. Pero ustedes ven que él comenzó en ese primer libro
sensibilizándonos a cómo se manifestaba el inconsciente a partir de olvidos, a partir de lapsus, de operaciones fallidas, de equivocaciones orales, de errores de escritura, y siendo ahí aparece el inconsciente. Es como si fuera pulsátil, como si no fuese una consistencia ontológica permanente, que pudiéramos decir, por ejemplo, del cerebro. El cerebro siempre está ahí, es visible, ahí hay una existencia ontológica precisa que podemos verificar. Pero el inconsciente tiene como una existencia pulsátil. No está siempre allí, presente, en el sentido, porque está, como dice Freud, latente. Sabemos de él cuando se manifiesta, cuando aparece, entonces, alguna de las formaciones que acabo de enumerar y a la cual vamos a añadir hoy una más, los síntomas neuróticos. Ahí aparece. Ahí podemos decir, se realiza el inconsciente, él o ahí. Entonces él tiene una tesis que quiere demostrar, más bien exponer, porque la demostración de esta tesis y de todas las que ha hecho, las que ha expuesto en las conferencias anteriores, él ya las demostró. Ya realizó esas demostraciones en libros precisos de los cuales estas conferencias no son más que resúmenes. La interpretación de los sueños es un libro extenso, vasto, lleno de ejemplos, lleno de argumentos, donde Freud realmente demuestra que los sueños tienen un sentido, toda la interpretación de los sueños, pero que él enseguida retomó aquí de manera muy sistemática, muy esquemática, digo, en algunas conferencias, con ejemplos, con, ¿cómo decirlo?, lo esencial del texto. Ya no tenía que demostrarlo, sino exponerlo en esas conferencias que dedicó a los sueños y que ya comentamos. Luego vino Psicopatología de la vida cotidiana, que es otro gran texto de Freud, de comienzos del siglo XX, donde él demuestra ahí la naturaleza de los lapsus, de los olvidos, etcétera, de todo eso que no es del orden patológico, que no viene de la psiquiatría, sino de aquello que tenemos una vivencia cotidiana, ordinaria, y en las cuales vemos que el inconsciente se manifiesta. Y por eso hizo algunas otras conferencias de resumen del texto Psicopatología de la vida cotidiana. Ahí estamos sensibilizados con el inconsciente pulsátil que se realiza. Y ahora viene otra serie de conferencias dedicado a los síntomas, y donde va a aparecer ya no el resumen de un libro, sino que viene a aparecer, en cierto modo, las tesis resumidas de varios libros. En cierto modo podemos decir que en estas conferencias vamos a ver resumidos no los libros, sino el trabajo que él hizo, por lo menos con 3 o 4 historiales clínicos. El texto de fragmentos de un análisis de histeria, conocido como el caso Dora, o el texto conocido como el análisis de un caso de neurosis obsesiva, el hombre de las ratas,
Esos son los referentes mayores en la obra de Freud que van a aparecer reflejadas acá, anudadas incluso a otros ejemplos que no son esos casos clínicos, ejemplos menores, pudiéramos decir, pero para demostrar que no es solamente en un caso, sino que se pueden generalizar. ¿Qué dice? Los síntomas neuróticos tienen un sentido, como las operaciones fallidas y los sueños. Ah, eso sí que es una novedad. Hay un nexo de los síntomas neuróticos con la vida de las personas. Es lo que él quiere demostrar. Un nexo, una conexión, un enlace entre el síntoma y la vida. No es una cosa separada, aislada. Porque fíjense que si uno tiene la concepción del síntoma médico, y él viene de la medicina, la neurología, uno generalmente piensa el síntoma como algo extraño. Entonces un tumor es un cuerpo extraño en el cuerpo que hay que extraer. Ahí tenemos una dimensión de extrañeza del síntoma, como algo que no me pertenece, como algo que creció sin mi voluntad, pero está en el cuerpo, en mi cuerpo. Y hay que extirpar, extraer. Mientras que la concepción que él tiene del síntoma neurótico es que está íntimamente vinculado con la vida de cada sujeto, la vida de quien tiene, de quien exhibe ese síntoma. Esto es muy curioso, que él hable del nexo cuando el síntoma es lo que menos reconocemos como propio, como vinculado a nuestra vida. Los síntomas, en cierto modo, el síntoma de cada cual es el que todos reconocen menos él. Los amigos, la familia, los parientes dicen muy bien del síntoma de cada quien, pero él es el que no quiere para nada reconocerlo. Tanto es así que ya no Freud, sino Jacques Lacan dice: una mujer para un hombre puede ser su síntoma. Y dice, y en cambio un hombre para una mujer puede ser su estrago. Una mujer síntoma de un hombre estrago de una mujer. ¿Pero qué quiere decir que una mujer sea síntoma de un hombre? No cualquiera, su mujer. Que mientras el síntoma habla, el que lo tiene no lo escucha. Lo trata como algo extraño, lejano, extranjero, extraterrestre, no le pertenece, no tiene nada que ver con él. Pero ahí está hablando. ¿Y qué hace una mujer? Habla. ¿De qué? De lo que el marido quiere callar. Nos parece que la salud mental es el silencio de los síntomas. Cuando los síntomas no hablan, tenemos salud. Pero el síntoma habla todo el tiempo, lo que pasa es que no lo queremos escuchar. Y sin embargo hay por ahí una personita que sí habla de él, que es la mujer. Y habla de él sin que él pueda controlarlo. Por eso siempre está tratando de callarla, porque ella lo conoce en su intimidad. Y como lo conoce en su intimidad, conoce muy bien el síntoma y lo puede decir. En el ejemplo que toma acá, el primero, que es claro que el hombre mayor que se casó con esta chica, menor que él,
eran los matrimonios victorianos de conveniencia de la época. Casar la jovencita con un hombre mayor que ya tuviese una cierta fortuna y él pues muy feliz exhibiendo su veinteañera y ella pues ya aseguró económicamente, socialmente su lugar. Pero ocurrían este tipo de cosas. Por ejemplo, el síntoma del hombre en este caso es su impotencia. Y una impotencia para un hombre es precisamente de lo que no quiere que nadie se dé cuenta. Es el punto de mayor vergüenza, es el punto del que no quiere saber nada, más en la época. Hoy todavía hay algunos medicamentos, es el punto débil, el talón de Aquiles de la virilidad es la impotencia. Entonces, claro, para él se trata de ocultar la impotencia. Y ella, que lo quiere, que lo sostiene, que lo apoya, tampoco dice nada verbalmente. Pero su síntoma habla. Fíjese que no es el síntoma de él, es la impotencia. Pero ella encarna un síntoma obsesivo que está hablando del síntoma del marido. Su síntoma es el síntoma de otro. El síntoma del síntoma. Y esto nos enseña, porque generalmente tomamos de los otros, amados, nos identificamos es una de las formas de la identificación con el síntoma del otro. Freud lo expone en otro texto que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, cuando un síntoma se vuelve colectivo. Entonces dice, hay identificaciones al padre, hay también identificaciones al síntoma del otro. Uno puede identificarse al síntoma del otro, y Freud tiene un maravilloso ejemplo, y es que en un internado de jovencitas, de colegialas, de la escuela secundaria, hay una que tiene un novio y recibió una carta del novio. Entonces imagínense, un poco de muchachitas encerradas en el instituto. Entonces sucedió que llegó una de las jovencitas y como hay una intimidad entre todas y todas se parecen, etc., el novio terminó con ella y ella se desmayó. Y se comenzaron a desmayar todas las amigas, como por un efecto de contagio. Fue exactamente lo que pasó recién aquí en Colombia con la historia de esas epidemias de desmayos en ciertos lugares, que tenía en jaque al ministro de Salud, que es un hombre muy inteligente, muy brillante, pero que no tiene en cuenta que el inconsciente existe, y dijeron, el factor común de todas estas que se están desmayando es que hace más de 6 meses las vacunaron contra el papiloma humano. Bueno, el papiloma humano es una enfermedad de tipo sexual. Las vacunaron. Y a los 6 meses o más comenzó la epidemia de desmayos. Entonces, claro, los científicos positivistas que forcluyen el sujeto, ya sabemos qué es eso, se van a buscar factores objetivos. La vacuna. Y hay pleitos y todo, y entonces van a la vacuna y dicen, no tiene plomo, no tiene manera de que produzca de manera directa desmayos, y menos 6 meses después, porque si hubiese un efecto secundario de la vacuna, se manifestaría máximo en el primer mes.
Pero 6 meses después ya eso está tan reciclado en el cuerpo que es imposible que produzca nada y menos desmayos. Entonces esto armó un revuelo entre los científicos y le preguntan, por supuesto, a la cabeza del sistema de salud, al ministro de salud, y le dicen, explíquenos qué es. Y él dice, según el material científico que hemos acumulado, no hay una relación directa entre los desmayos y el papiloma y la vacuna del papiloma. Es una enfermedad desconocida. Y en 1885 Freud y Breuer escribieron, hace más de 100 años, mucho más de 100 años, estudios sobre la histeria. Esa enfermedad desconocida se llama histeria. Y eso es una identificación histérica. Solamente que ya la histeria no existe en la ciencia contemporánea porque la borraron del Manual Diagnóstico Estadístico de las Enfermedades Mentales porque no hay vacuna para la histeria ni hay manera de desarrollarla. Sigue siendo la bruja enfermedad de las mujeres. Freud también descubrió histeria masculina, lo cual era un exabrupto, porque precisamente histeria viene de histerón e histerón es útero. Entonces pensaban que era únicamente una cosa femenina. Esa es una identificación histérica por contagio. Entonces, claro, le da una y le da todas. Y existe finalmente la identificación al síntoma. Que alguien se identifica al síntoma del otro. Estamos hablando de procesos psíquicos inconscientes. La identificación es un proceso psíquico inconsciente. Que la mujer sea el síntoma del hombre entonces significa que ella manifiesta el síntoma que el otro calla. Aquí es claro, el hombre calla su impotencia, la mujer lo manifiesta por medio de un síntoma obsesivo. E incluso, por eso los hombres también quieren callar a las mujeres, a sus mujeres, porque ellas están, como los conocen en la intimidad, son capaces de decir cualquier cosa que él realmente, por mantener el semblante exitoso, el semblante de gran hombre, el semblante de gran completico, impoluto, impecable, entonces ella quiere decirlo, pero él quiere callarlo. Él ahí se muestra, por ejemplo, en el odio, cuando está el divorcio, eso aparece mucho, la denuncia del síntoma del otro. Porque ustedes saben que las causas de divorcio en nuestro país y en muchos países occidentales, si no es el acuerdo mutuo sobre la causalidad que se llama incompatibilidad de caracteres, que es la salida más civilizada, hay que demostrar que el otro fue lo peor, o es lo peor. Y las mujeres llegan con el historial mostrando, voy a mostrar por qué este es lo peor. Alguna vez una mujer llegó a mi consultorio con un mamotreto de folios y me dijo, me estoy separando y necesito que usted, que es un profesional reconocido, certifique que mi marido está loco. Ah, bueno, sí, traiga a su marido. No, él nunca va a venir. Pero en estos escritos se demuestra que él está loco. Usted los lee y certifica que él está loco. Por supuesto, yo no lo hice, pero esa es una causalidad del divorcio, demostrar que el otro con el que uno vivió, convivió, tuvo hijos, tuvo intimidad, es un loco o una loca. También causalidad es demostrar que el otro fue infiel, pero esa infidelidad hay que demostrarla con hijos. No valen los videos, porque los videos dicen, no, son montajes, lo que usted quiera, etcétera. Eso se manipula, pero que traiga un hijo con el ADN de él, sí no se puede manipular.
o demostrar que el otro es un perverso, un exhibicionista, que es un voyerista, que es un paidófilo, que es un masoquista, un sádico, pero demostrarlo. Y es en doble vía, no solamente que el hombre es, sino que la mujer es. Entonces fíjense que es una carnicería eso. Porque en cierto modo, si yo hablo mal de mi pareja, también estoy hablando mal de mí, que la elegí y viví durante tantos años con esa pareja. Pero ¿por qué las mujeres pueden llegar a traer el grupo de folios? Porque conocen muy bien a ese hombre. Y no solamente lo conocen en la intimidad, desnudo como es, ¿verdad?, sino en todas las circunstancias de la vida, y por supuesto conocen los síntomas. En las reuniones familiares, diciendo alguna cosa, y él, pues, claro, es el objeto de la burla del otro. No, pero es que se demora. Cuando se mete al baño, olvídese, ya no hay nadie más que pueda entrar allá, porque el ritual es que se demora tantas horas y se lava las manos y tiene que volvérselas a lavar y sacudírsela y se gasta una barra de jabón en una semana, o yo no sé qué es lo que él hace, que tiene que, en fin, se gasta tantos rollos de papel higiénico, es decir, un tipo de cosas que generalmente no se hablan en sociedad, pero ahí lo sueltan. Sería irrelevante, pero que en un momento de venganza, en un momento de chiste, de odio, se cuenta del otro. O véalo tan señor, tan encorbatado, tal cosa, pero es impotente. O tan señor, en estos días los periodistas también les encanta eso, soltar el síntoma del otro. Iba escuchando por azar un noticiero en la radio, en el auto, y había un periodista que decía, y entonces detuvieron 80 muchachitos que estaban en una chiquiteca en alto grado de alicoramiento, siendo menores de edad, y adivinen de quién era la discoteca. Del profesor de ética. ¿Cómo es posible que si es profesor de ética, sus alumnos estén allí emborrachando, drogando, etc.? Es una manera de enrostrar la verdad delante del otro, una verdad que él quisiera mantener oculta, callada. El síntoma es eso. El síntoma grita en uno lo que uno no quiere saber, quiere ocultar, no quiere reconocer, no quiere en ningún momento mostrar lo que aquí dice Freud, el nexo del síntoma neurótico con la vida de la persona que lo exhibe. Mientras que un hombre de una mujer raramente es su síntoma, porque como no se fija ni siquiera que cambió de peinado, cambió de color, que se hizo hoy la trencita, que se hizo alisar el pelo la semana pasada, que vino con aretes nuevos, que cambió de gafas, que cambió, no se fija en nada de eso, no se da cuenta. No se da cuenta del síntoma de la mujer. Tiene que ser un hombre muy excepcional que se fije en esas cosas. Un poco feminizado. Un analista, por ejemplo, es alguien muy feminizado. Y ya se está volviendo cada vez más una profesión de mujeres, el psicoanálisis. Muy feminizado porque un analista se fija sobre todo en los detalles insignificantes. Ahí es donde se esconde el síntoma. Fíjense, por ejemplo, el síntoma de esta mujer. Es una noble, o una burguesa o una noble. Porque ustedes saben que la burguesía de la época quería emular la nobleza, incluso compraban los títulos de nobleza y adoptaban la vida burguesa adoptó todos los modales de la nobleza en decadencia. Eran nobles en decadencia porque el valor, la riqueza de ellos era la tierra, pero como fue cambiando el sistema feudal por el sistema capitalista, ya el que era rico
no era el que tenía muchas tierras, sino el que tenía dinero. Ese era el burgués. Esa era la clase emergente. Así como aquí nos pareció terrible la clase emergente de los mafiosos, que de buenas a primeras podían tener el poder adquisitivo de cosas que era tradicionalmente la burguesía industrial, negociante que tenía, entonces no los admitían en los clubes. Usted no es de esta clase. Un aparecido, sus dineros son ilícitos, exactamente lo mismo pensaban de los burgueses, los nobles. Es gente que hace especulación con el dinero, se le decía a los judíos, y eso lo pensaban incluso como inmoral, cobrar intereses por el dinero, porque la riqueza estaba afincada en la tierra. ¿Qué hicieron los burgueses? Se quisieron parecer a los nobles, quisieron adoptar la vida de los nobles, y aquí lo vemos. Es una mujer que tiene una sirvienta, incluso la otra, el ejemplo anterior, tenía una mucama, y ustedes saben que hay incluso una jerarquía en los sirvientes. El mayordomo, el valet, el ama de llaves, la jefe de la cocina, la aprendiz, también está incluso el lacayo. Todos esos son nombres de una jerarquía en la servidumbre, y esta tenía una cualidad, tenía dentro de sus, como no existía, digamos como en las casas de hoy, sistemas de comunicación con la cocina, tenían un llamador que jalaban una campanita, un cable, y eso hacía sonar en las habitaciones o en las cocinas o en los lugares donde estaban los sirvientes determinada campanita, entonces se sabía a quién llamaban, y llamaban a la mucama, y ella venía y simplemente a ella se le olvidaba para qué la había llamado, no sabía, pero procuraba situarla en un lugar preciso, donde se viera la mancha del mantel. Todo esto de manera inconsciente. Entonces, claro, ¿qué debía pensar esa sirvienta? Qué vieja tan cansona, llama y no tiene nada que decir, se le olvida o me pide cualquier banalidad. Pero ese es un síntoma de ella, un síntoma obsesivo, correr de un lado para el otro, llamar la mucama, etcétera, que está ocultando el síntoma de la impotencia del marido. Un síntoma puede ser un síntoma de otro síntoma. No es que sean hereditarios, que yo entonces tengo esta gastritis porque en mi familia todos tenían gastritis. Estamos hablando de, por ejemplo, la gastritis es un síntoma psicosomático. Está en el cuerpo, es somático, pero su origen es psíquico. Por eso los médicos dicen estrés. Es que cuando usted se estresa es que le aparece la gastritis. Es que cuando usted se estresa es que le aparece el asma. Es que usted se estresa y le aparece la alergia. Es que cuando usted se estresa es que le aparece esa enfermedad autoinmune. Todas esas son manifestaciones de causas orgánicas, de enfermedades orgánicas reales, pero las causas son psíquicas y pueden ser la identificación al síntoma del otro. Es lindo cómo en los ejemplos se va mostrando el detalle de cómo cada acto sintomático corresponde a un sentido de la vida de la persona. Y cómo esa puesta en escena, ese escenario, correr de un lado para el otro, llamar la mucama, situarla, que vea la mancha, se corresponde punto por punto a la malograda luna de miel. Todo el mundo habla de las primeras veces que tuvieron relaciones de una manera malograda. O no era el hombre adecuado, o no era la circunstancia adecuada, no estaba enamorado.
me sentía en una presión social, en un grupo de compañeras donde todas ya habían tenido relaciones sexuales, yo era virgen, me tenía que zafar de la virginidad. No fue como yo soñaba, con el hombre de mi vida ideal, que se bajaba del carruaje, del caballo. No, no, no. Fue más el caballo que el príncipe. Siempre hay un desencuentro, porque estructuralmente, ya se los dije alguna vez, de la misma manera que sí existe la ley de la gravedad, y que ahí está y la verificamos, un cuerpo de mayor masa atrae un cuerpo de menor masa. Eso es una ley. No hay una ley del encuentro sexual. No hay ley. Es sin ley el encuentro sexual. Y por eso no hay armonía, por eso no hay encuentro, no hay totalidad, no hay cóncavo y convexo, no hay la unión del yin y del yang. No hay algo estructural que haga juntar a los humanos de manera sexual. Siempre habrá un desencuentro. Siempre será un desencuentro. Lo otro es la película que se monta para cubrir el desencuentro, para decir que no fue doloroso. Claro que fue doloroso. ¿Cómo no va a ser doloroso? Que es que ninguno de los dos tenía experiencia. Ese es el desencuentro. O que es que él tenía mucha experiencia y yo no. Eso es un desencuentro. O que ella tenía demasiada experiencia y él no. Desencuentro. Que es que él no funcionó y le dio mucha pena. Desencuentro. O que se tomó demasiada Viagra y entonces hubo que llevarlo al hospital. Desencuentro. Fíjense que siempre hay algo allí que no va. Y por supuesto, esta pareja, más allá de la diferencia de edad, lo cual ya es un desencuentro, presentó esos problemas, pero todos los humanos, para todos los humanos la sexualidad es un problema. La sexualidad hace síntoma en todos, que es que no lubrica, que es que no es regular en las menstruaciones, entonces no sabe en qué momento va a quedar embarazada, que es que tiene amenorrea, que es que el otro le da no sé qué flujo, que es que el otro no es potente, o tiene el pene muy pequeño, o tiene el pene torcido, mil cosas, más allá de la anatomía. Que es que con esta no es capaz, con esta que ama no es capaz, pero es capaz con la prostituta, pero no puede amar a la prostituta y cuando va a amarla es impotente, o cuando va a desearla tiene que despreciarla, o es fetichista, entonces tiene que vestirse de cierta manera, o es monótono, cuadriculado, siempre lo mismo, de la misma manera, los sábados a tal hora, primer paso, segundo paso, y al tercer paso ya está aburrida, porque siempre lo mismo. Todo eso nos habla del desencuentro sexual, que es lo que hace síntoma en los humanos. O que tiene que poner pornografía o ensayar con parejas, intercambios swinger, qué sé yo, mil y una cosa para mostrar que no hay armonía entre los sexos. Y eso hace síntoma. Aquí son síntomas de qué carácter? Sexual. Freud nos inventó la cosa. Ella comenzó a hablar del ritual y enseguida a establecer el nexo del síntoma con la vida, en este caso del síntoma con la noche de bodas. Sexual. Apareció la sexualidad. Y punto por punto. Que entonces, como corría de una habitación a otra, cada que se estimulaba para más o menos estar en condiciones de penetrarla, llegaba ya deflación. Y ella repite el correr de una habitación a otra. Lo de la mancha igual. Torpemente puso la mancha porque había que exhibir la sábana y demostrar que ella era virgen, la tinta, pero en un lugar que sería inconcebible.
Pero yo creo que ustedes entienden bien ya el nexo. Lo mismo en el otro ejemplo. No quería que los padres tuviesen otra hija, entonces por eso, pero eso era un pensamiento inconsciente, tenía que dormir con la puerta de la habitación de los padres entreabierta, lo cual es muy raro, porque si ella necesitaba absoluto silencio, si dejaba la puerta abierta, de ahí podía venir un sonido. Pero precisamente era entreabierta para asegurarse de que ellos no tuvieran relaciones sexuales, porque ella los escuchaba. E igual, poner el rombo de el cojín, la almohada como rombo, fue a la paciente que se le ocurrió que ese rombo era muy parecido a la forma de la vagina. Como incluso los escolares pintan la vagina como un pequeño rombo. Y además que su cabeza tenía que venir puesta exactamente en la mitad del rombo como un pene en la vagina. Hay una serie de representaciones sexuales que no se las inventó Freud, sino que salió del pico de oro de estas mujeres que le iban diciendo: hay un problema sexual que hace síntoma. Y esos síntomas son síntomas neuróticos. En este caso, síntomas obsesivos. El punto es que hoy mismo podemos seguir sosteniendo una parte apenas, que todo síntoma tiene un sentido. Todo síntoma neurótico tiene un sentido. Que basta establecer el nexo entre detalles del síntoma y vivencias, y eso cobra un sentido, y muchas veces ocurre hoy aquí en Medellín. En otras partes no. En las pequeñas ciudades, en los pequeños pueblos, todavía eso ocurre, que encontrar el sentido del síntoma hace que ese síntoma desaparezca. En otras partes no, porque en grandes ciudades, París, Buenos Aires, Nueva York, Sao Paulo, Ciudad de México, es donde llegan más rápido las nuevas modas, las nuevas formas de la relación, y entonces aparecen otros síntomas y ya no estos. Porque, por ejemplo, los vínculos familiares son una cosa muy difícil de cambiar, o los vínculos sociales son difíciles de cambiar. Por ejemplo, acaban de aprobar esta semana el matrimonio entre iguales. Eso que es una revolución en la moral para los colombianos hoy, a pesar del procurador y a pesar de la gente más conservadora, de la gente más... Usted le pregunta eso a una abuelita y dice: eso es contra natura, está en la Biblia, es contra natura, es un pecado mortal. Eso es dificilísimo de cambiar una mentalidad, porque son formas de pensar, de actuar y de sentir inconscientes de larga duración, dirían los historiadores de mentalidades. Entonces, para lograr eso, fíjense todo lo que tuvo que pasar. Luchas jurídicas, ideológicas, grupos de presión, sensibilizar a la gente contra la homofobia, sensibilizar a la gente que eso también hace parte del mundo, que no es antinatural, que es natural. Batallas jurídicas de grupos de presión, de minorías, etcétera, etcétera, hasta que lo logran. Pero eso existe desde hace mucho tiempo en otros países. Desde hace mucho tiempo hay matrimonio homosexual en Francia. Entonces tenían que exilarse en otros países donde ya esas conquistas habían sido logradas. Lo cual dice que ya no es una cuestión en el tiempo, sino en el espacio. En las grandes ciudades aparecen enfermedades nuevas que después van a aparecer por acá también.
y donde el síntoma ya no necesariamente tiene que tener el sentido que Freud nos está señalando acá. Aparecen síntomas sin sentido y eso es una cosa muy complicada. Las fibromialgias, las enfermedades autoinmunes. Imagínense, los médicos están contra la espada y la pared. ¿Cómo es que yo le hago todos los exámenes y los exámenes dicen que está bien? ¿Pero a usted le duele? ¿Qué hago? No sé de dónde viene eso. Incluso se inventan, es el cuerpo atacándose a sí mismo. ¿Qué es eso? Una cosa absurda. ¿Cómo el cuerpo se va a atacar a sí mismo? Sí, su sistema inmunológico, porque hay una parte del cuerpo. Todo eso son los nuevos nombres de los síntomas. Por ejemplo, la que muestra en esta conferencia Freud. Ella no había tenido la posibilidad de contarle a nadie la tragedia que fue su noche de bodas. A nadie. Porque decir eso en una sociedad como esa era soltar una cosa que lo iba a desprestigiar a él y a ella, iba a señalar la infelicidad de ese matrimonio sexual y lo que menos querían era eso, era ocultar, pero se tuvo que tragar ella eso. Armó un síntoma. Y eso aparecía hasta antes de Freud como una cosa sin sentido. ¿Qué es esa locura? Que esta corre de un lado para el otro, llama a la mucama y eso muchas veces al día era sin sentido. Va a hablar con Freud y le encuentra el sentido y ahí hay una posibilidad de superarlo. Digamos que de la experiencia que nos estás hablando, que se restableció el nexo entre el síntoma y la vida y circunstancias de la vida de las personas que tenían el síntoma. Se resolvió, podríamos decir, de una manera freudiana. Pero hay otros síntomas hoy que se resisten al sentido. Las conductas impulsivas, las toxicomanías, anorexias graves, bulimias graves. Incluso enfermedades nuevas que vienen de la mano del capitalismo, la obesidad. No mucho en nuestros países, porque en nuestros países no hay la capacidad de adquirir comida hasta para botar, pero sí en los países, digamos, llamados desarrollados, donde botan toneladas de comida, entonces hay la posibilidad de ser obeso. Aquí obesidad infantil en familias pobres, eso sería un caso raro. En familias acomodadas y en familias ricas, sí. Y cuando uno va a los Estados Unidos y ve un muchacho de 16 años que ya no puede caminar de lo obeso, sino que tiene que usar el carrito como si fuese una persona mayor para desplazarse, uno ve la dimensión de epidemia que eso va tomando. Es una enfermedad nueva, una voracidad que muchas veces, a pesar de que comiencen a hablar de la leche de la mamá, etcétera, etcétera, no desaparece, porque hay un componente allí pulsional, silencioso, muy agresivo.